están siguiendo los pasos de los jóvenes Hobbits. ¿En dónde están? Ya pasaron por aquí hace apenas 2 días. Vieron a una persona que no era esperada. ¿Eso los reconforta? ¿Quién eres? ¡Quiero verte! Hola, buenas tardes. Seguimos con la clase de trauma facial. Y bueno, estábamos comenzando a ver lo que en un momento dado era las fracturas, las clasificaciones. Dentro de lo que en un momento dado representa clasificar algún tipo de fractura, es importante porque nos da cierta idea de que en un momento dado el grado de complicación que inclusive pueden tener las fracturas, ¿verdad? En este caso estamos ahorita hablando acerca de fracturas mandibulares y que vemos que hay diferentes, vemos si en un momento dado el grado de desplazamiento, si están comprometidas, si pueden estar contaminadas o no contaminadas, si en un momento la dirección del trazo que puedan tener pueden ser favorables o desfavorables, y que eso también nos implica tomar en cuenta la colocación de placas. ¿Qué cantidad de placas podemos colocar? Si deben ser 2, si en un momento debe ser una cantidad de tornillos. Por ejemplo, como regla mínima, y es básica esta regla, debe de haber 2 tornillos del lado derecho y 2 tornillos del lado izquierdo, o anterior o posterior, del trazo de fractura. Eso nos indica que mínimo una placa debe tener 5 orificios, un orificio medial, que es en donde va a estar el trazo de fractura, y 2 tornillos lateralizados al lado de cada fractura. En algunas situaciones donde la tensión tiende a ser un poco más fuerte, se prefiere que las placas tengan que ser cuando menos de 6 orificios, 7 orificios, tomando en cuenta 3 placas del lado derecho, 3 placas del lado izquierdo. ¿Sí? La ventaja que se tiene, por ejemplo, con cirugía ortognática, que comenzaron ya ustedes a ver, o que ya lo vimos como tema, es que en el trauma facial la reposición es anatómica. Por consiguiente, hay menos situaciones de tensiones musculares y menos situaciones de desplazamiento. Si nosotros recordamos la técnica sagital, ¿verdad? La técnica en la cual se cortaba la mandíbula en 3 segmentos y se separaban dejando las partes de las ramas estáticas. El hecho de mover la mandíbula hacia adelante o hacia atrás hace que en un momento dado pues, se pierda lo que es la reposición anatómica y por consiguiente las fuerzas de tensión son mucho más fuertes. Por consiguiente, se supone que en trauma tiene que ser más esa situación en la cual la cicatrización tiene que ser más favorable cuando se colocan las placas que en una cirugía ortognática. Otra entidad que pasa en lo que es la mandíbula y en especial en la región mentoniana, que involucra las fracturas sinficiarias, parasinficiarias y caninas, las fuerzas de tensión son un poquito variables y tienden a ser fuerzas un poquito más fuertes. Y por consiguiente, cuando esto se llega a presentar, allí tenemos la necesidad siempre de colocar 2 placas juntas prácticamente, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Colocar una placa nos da una situación que podamos tener una complicación relacionada con que los tornillos se desplacen, se terminen abriendo y por consiguiente tengamos un proceso de pseudoartrosis. Recuerden que la pseudoartrosis es la formación de un tejido intermedio entre los trazos de fractura, entre el trazo de fractura se forma un tejido fibroso que en un momento dado es debido a la pérdida de hueso. Y luego, cuando esa pérdida o esa separación, cuando quitamos tejido fibroso, queda un espacio. Y ese espacio que en un momento dado, si colocamos una placa bien definida, como en estabilidad, puede volverse a formar hueso, siempre y cuando la distancia entre hueso y hueso no sea mayor de 5 milímetros. Algunos artículos reportan que puede ser hasta 7 milímetros. Pero, sin embargo, lo que sí podemos tener una situación favorable es que tengan que ser de 5 milímetros. Más allá de 5 milímetros se tiene el peligro de que en un momento ya no se forme un tejido óseo adecuado y por consiguiente tengamos problemas de que cada vez se vaya perdiendo hueso, ¿no? Entonces, son las situaciones. Otro de lo que en un momento representa el tipo de fracturas, en tallo verde. En tallo verde es cuando una cortical se fractura
y la otra cortical se desplaza, ¿sí? Este tipo de fracturas conocidas como entallo verde, hagan de cuenta que es como que si en un momento dado un segmento, un mecanismo de trauma ocasiona que el hueso no sea una fractura total de lado a lado, sino solamente es una cortical la que se llega a fracturar, ¿sí? Y esto pasa mucho en los pacientes pediátricos. Para mi punto de vista es un poquito muy complicado este tipo de fracturas porque la cortical que llega a quedar, que regularmente es la cortical interna, se dobla. Entonces ya sufre un efecto de contorsión bastante difícil de poder manejar. Y para poder reducir una fractura en tallo verde, lo que tenemos que hacer es volver otra vez a refracturar todo el proceso. O sea, el hueso que queda unido y que queda doblado, tenemos que cortarlo, tenemos que refracturarlo para que reposicionemos bien nuestra fractura. Porque si colocamos nuestras placas para reducir el segmento que se fracturó o la cortical que se fracturó, es difícil porque el otro queda como ya con una fuerza de tensión que va a hacer que las placas se desplacen y la fractura en un momento dado se vuelve otra vez a abrir. Por eso es muy importante tomar en cuenta eso. Permítanme, les voy a dar un ejemplo. Bien, mire, a ver si lo vemos. Supongamos que esta hoja nos representa lo que sería el hueso, ¿verdad? Tomando en cuenta que esta es la cortical externa y esta es la cortical interna. Entonces, lo que pasa con el hueso es que se fractura, hace esto y queda así. Como una cortical queda desplazada, fracturada, y la otra queda unida. Esto es una fractura en tallo verde, ¿sí? En el cual vemos cómo la cortical queda unida, pero desplazada, se sigue a mover, y la otra queda totalmente fracturada. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que en un momento sería una fractura en tallo verde. Obviamente, esto sucede más en pacientes pediátricos por la diferenciación de osificación ósea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Refracturar todo y volverlo a colocar en su lugar, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de lo que es una fractura en tallo verde. Simples son fracturas que en un momento dado es un solo trazo, no tienen tanta problemática de desplazamiento. Expuestas es que están expuestas al medio intrabucal o extrabucal, ¿verdad? Habíamos mencionado también que cuando una fractura se encuentra involucrada con el ligamento periodontal, se va a considerar como una fractura expuesta o bien contaminada. Fracturas complejas son cuando encontramos dos o tres trazos unidos en lo que es un mismo trazo central. O sea que nosotros tenemos un trazo de fractura y aquí tenemos diferentes trazos que se van uniendo, ¿no? Son trazos que son bloques grandes, pero tenemos un trazo frontal y aquí tenemos unidos dos o tres tracitos más, que eso nos implica una fractura compleja. Fracturas colminutas. Las fracturas colminutas son algo de lo más complicado que se puede manejar, porque son fracturas en multifragmentos, o sea, todo el hueso está totalmente estrellado y está en pequeños fragmentos. ¿Por qué es complicado? Porque en el momento que nosotros queremos entrar para este tipo de fracturas, se tiende a perder mucho hueso. Y es donde en un momento dado se puede complicar más y se puedan relacionar o asociar con
situaciones de osteomielitis. Recordemos que la osteomielitis es prácticamente un proceso que se conoce como patológico, pero va relacionado con la falta de irrigación de lo que es la parte medular de un hueso y por consiguiente es un proceso asociado a infección. Entonces, en las fracturas conminutas llega a presentarse este tipo de eventualidades. A mi punto de vista, dependiendo dónde se localice la fractura conminuta, a mí me gusta más hacerlo con un tratamiento conservador, con una fijación intermaxilar, porque muchas veces cuando abrimos y tratamos de colocar una placa, un tornillo, o placas, tornillos, o una placa de reconstrucción, que ya son de las que vimos, por ejemplo, en patología, que son placas más grandes y más fuertes, estas placas, aún con todo, se puede perder mucho hueso. Entonces, preferimos muchas veces hacer un tratamiento conservador. Bueno, hay muchos enfoques, hay muchos tratamientos. A mí me gusta ese tipo de situaciones. Y una vez me tocó comparar una fractura, ambos son regularmente son por balazos, por PAF, heridas por armas de fuego, en el cual la bala cuando entra al hueso lo astilla, lo rompe en muchos fragmentos, ocasionando una fractura conminuta. Y una vez me tocó hacer una comparación de dos fracturas parecidas que llegaron al hospital. Una fue atendida por mí, otra fue atendida por otro doctor. Yo lo traté de una manera conservadora, no se perdió hueso, la fractura se redujo, el otro entró para reducirla, se infectó, se abrió la fractura y se perdió mucho hueso. Eso me enteré porque después de esta fractura llegó con mi compadre, el doctor Sarain, y estuvimos platicando acerca de lo que sucede en este tipo de situaciones. Pero bueno, y fracturas impactadas son fracturas en el cual el hueso, además de que es fractura, queda clavado, queda impactado sobre lo que es el propio hueso que está fijo, ¿no? Esto llega a presentarse no nada más en fracturas mandibulares, sino también en fracturas del maxilar superior. Entonces, esto también nos está indicando de una fractura un poquito más complicada en la mecánica del efecto traumático, ¿no? Entonces, también este es otro tipo de clasificar a las fracturas, ¿no? Como hemos estado viendo. Esta es una fractura, esta es una clasificación de Casangre, en el cual decía clase 1. Si hay dientes a ambos lados de la fractura, es clase 1. Si hay solamente dientes a un lado de la fractura, nos implica de una clase 2. Y una clase 3 son fragmentos óseos y son dientes. Prácticamente lo podemos hablar de un paciente déntulo. Esta fractura, esta clasificación tiende a ser un poquito relativa en el sentido de que dicen clase 1, clase 2, clase 3. Si hay dientes a ambos lados, bueno, si no hay dientes, no. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esta clasificación? Porque si tenemos dientes al lado de la fractura, la reducción es más sencilla, entre comillas. ¿Por qué? Porque nada más buscamos la oclusión y la oclusión va a reducir los fragmentos. Los fragmentos se van a reposicionar con mayor facilidad. En cambio, si tenemos nada más dientes de un lado y del otro lado no tenemos órganos dentarios, va a depender mucho de la dirección del trazo de fractura. Si esta dirección no es favorable, entonces se va a desplazar con mayor facilidad ese segmento y no va a quedar bien reposicionado. Y eso nos puede traer como consecuencia problemas de articulación temporomandibular. En cambio, si tenemos ambos segmentos sin órganos dentarios, todavía va a ser más complejo porque no tenemos forma de poder tener una relación que nos dé estabilidad. Y aquí cuando comenzamos a hablar de estabilidad, hablamos de un punto importante, la oclusión. Mientras tengamos una oclusión adecuada con el paciente, vamos a tener estabilidad y por consiguiente una reducción de fractura de una manera mucho más favorable. Si no tenemos oclusión, va a ser menos estable los segmentos y obviamente en una clase 3, en este caso de la clasificación, vamos a tener mucho menos estabilidad. Y eso nos va a ocasionar problemas asociados principalmente con lo que es la articulación temporomandibular. Muchas veces recordemos que estos pacientes se manejan bajo anestesia general y por consiguiente al ser manejados, pues tiene el segmento totalmente suelto. Obviamente el cóndilo mandibular se encuentra libre, se encuentra con un estado de relajamiento y si no reducimos bien el trazo de fractura, cuando ya entre en función el paciente que ya despierta, entonces el cóndilo entra en su posición anatómica funcional y eso nos puede traer como consecuencias fuerzas diferentes y eso puede traer como una situación secundaria a que la fractura se abra, se exponga y se boten los tornillos. Entonces, ahí tenemos, esas son, tal vez, dice uno, la clasificación es como que muy sencilla, sí, pero desde el punto de vista analítico, sí tiene su grado de importancia. A lo mejor no lo logran ver bien, es una clasificación conocida como clasificación de Flossa. Les recomiendo que la busquen en internet, ahí la van a encontrar con mucha facilidad.
Este es tal vez del último que en un momento nos comienzan a mencionar, ¿no? De lo que representa la clasificación de Flosa, en el cual la F nos habla acerca del número de fragmentos. De repente encontramos que hay fracturas que son incompletas. Ellos le dan un F que es de 0. Si es una fractura simple, le van a dar F1. Si es múltiple, que son diferentes fracturas, son F2. Si es una fractura conminuta, es un F3. Y si hay pérdida ósea por el traumatismo, es un F4. Luego le pone la localización de la fractura, que eso va a ser en base a lo que en un momento es parte de la clasificación. L1 es una fractura que está precanina, o sea, en la región parasinficiaria, y aquí nos involucra la sinficiaria y la parasinficiaria. L2 es canino, L3 es en el cuerpo mandibular posteriormente al canino, L4 es en el ángulo mandibular, L5 es supraangular, o sea que estamos en la rama prácticamente, L6 es condilar, S7 es una fractura de la pons coronoides que hemos mencionado, y L8 se asocia con el axial. Permítame un segundo. Bueno. Sí, sí, dígame, buenas tardes. Ajá. Ah, mira. Sí, claro, con mucho gusto que tiene tu paciente. Pues normalmente tiende a asociarse con un quiste, ya sea las piezas están vitales. Claro, claro, claro que sí. Sí, mira, sí lo vemos con mucho gusto. Yo te estoy restringiendo mucho mis consultas por lo mismo que de lo que estamos viviendo ahorita. Y voy a consultar el día de mañana. No sé si tu paciente puede el día de mañana. Sí, mañana pudiera yo verlo a las 10:30. ¿Sí? Sí, mira, te los dicto. Sí, mira, es 39 Oriente, 1602, Colonia El Mirador. Es una esquina que dice Clínica de Endodontia y que está junto a una farmacia Guadalajara. Si llega, tu paciente ya está con el oculista confirmado. Sí, ok. Si no, cualquier cosa, mándame un WhatsApp a este número, por favor. Y aquí lo termino de checar, ¿te parece? Ándale. Sí, perfecto. Eso va a ser importante para mí. Te agradezco tu confianza, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, bye. Ya, perdón. Entonces estábamos hablando acerca de la clasificación de Flosa que nos determina con diferentes. Aquí el objetivo es que según, por ejemplo, el F, si es una fractura simple, va a ser F1. Si está localizada en la región del canino, va a ser F1, L2. Si es el grado de desplazamiento. Si no hay una maloclusión, va a ser manejada como O0. Si hay maloclusión, es O1. Y si está dentro del paciente, es O2. Luego nos marca la S, que es afectación de tejidos blandos. Si no hay exposición de tejidos blandos, si no está abierta, es S0. Si en un momento dado es una exposición intraoral, es 0,1.
Si es una exposición abierta, extraoral es S2. Si es una exposición abierta, tanto intraoral como extraoral, va a ser un S3. Si hay pérdida de tejido blando, es un S4. Luego nos marca la A de Flosa, que es fracturas asociadas. Si no hay fracturas asociadas, es A0. Si es fractura con avulsión dentaria, es 0,1. Si está relacionado, A1. Si está asociado con fracturas nasales, es A2. Si está asociado con una fractura del zigoma o del hueso malar, es A3. Si está asociado con un LeFort 1, es A4. A5 si es un LeFort 2 y A6 si es un LeFort 3. Entonces, como pueden ver, esta clasificación, el objetivo es tratar de enumerar y marcar una mayor complejidad del tipo de fractura mandibular que en un momento se nos pueda presentar. Y esta es la clasificación de Flosa en sus diferentes niveles y grados de puntuación. Bien, para tratamiento. Para tratamiento tenemos tres principalmente. Uno es el bloqueo intermaxilar, otro es el uso de férulas y alambres, y otro es, uno es el bloqueo intermaxilar. Sí, es el bloqueo intermaxilar. Otro es la férula y alambres. A ver, déjenme ver cómo lo puse. Aquí le cambié los colores. No, fijación externa. Ya. Sí, miren, tenemos tres. Uno es el bloqueo intermaxilar, otro es la fijación externa y otro es la fijación interna. Son los tres que aquí le puse colores, pero los fui como que marcando de alguna manera. El bloqueo intermaxilar es lo que se conoce como reducción cerrada, también conocido como fijación intermaxilar. Este tiene como objetivo principalmente manejar lo que es la estabilidad de la oclusión, o sea, manteniendo la boca cerrada del paciente. Y para esto puede ser con férulas de alambre, que ahorita vamos a ir viendo cómo se maneja este tipo con ciclajes, en los cuales se utilizan una serie de férulas que son como barras, que estas barras tienen como objetivo manejar completamente la unión de esta barra a los órganos dentarios y luego por ciertas gomas elásticas o alambres peridentarios manejar cerrada la boca por completo. Hay unas barras que se conocen como barras de Eric o Erich, y hay otras conocidas como barras de Ivy. Y estas barras de Ivy o barras de Erich, que las más comunes son las barras de Erich, se colocan y mantienen la boca cerrada por completo al paciente. Esto lo vamos a dejar cerrado dependiendo del tipo de fractura. Si es una fractura subcondila pueden ser 28 días. Si es una fractura de más fuerte o más agresiva, tiene que ser hasta 2 meses para poderlo realizar. Luego tenemos lo que se conocen como fijación externa. Este tipo de tratamientos de fijación externa ya son casi no usados, pero antes se usaban bastante, en el cual se utilizan suspensiones esqueléticas internas. O sea, hagan de cuenta que se coloca como un casco en la parte superior de la cabeza y luego este se unía con ciertos tornillos al cráneo. Este tenía unos ganchos que se colocaban en la mandíbula por medio también de unos tornillos y esto nos colocaba que con elásticos o alambres se mantenía la boca totalmente cerrada, ¿no? Prácticamente ya son procedimientos que ya no se utilizan hoy en día en su totalidad. Pero sin embargo tenemos lo que es con blanco, lo que utilizamos hoy en día, ¿no? Conocido como reducción abierta. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir los tejidos, ya sean por incisiones extraorales o incisiones intraorales, para colocar una fijación interna. La fijación interna se refiere a las placas que van unidas directamente sobre el hueso, por eso de ahí fijación interna, con los tornillos reduciendo la fractura completamente. Aquí tenemos lo que es más común, que son la fijación rígida con mini placas, o bien se pueden utilizar lo que se conoce como clavos de Kirchner, que es un clavo que atraviesa la fractura de lado a lado, y este clavo tiene como objetivo pues reducir y mantener la fractura. También los clavos ya no se llegan a utilizar, lo que hoy en día prácticamente utilizamos son lo que es las placas, lo que va a ser una fijación rígida, y en un segundo procedimiento pues tenemos también lo que es la reducción cerrada, ¿verdad? Que también esto se puede utilizar. ¿De qué depende mucho la elección entre una reducción cerrada y una reducción abierta, que son prácticamente los tratamientos que hoy en día llegamos a utilizar? Depende, por ejemplo, si se había dicho que tenemos una fractura conminuta, que luego está muy estrellado, que son muchos fragmentos, tal vez una reducción cerrada va a ser mejor, porque eso no nos indica que tengamos que abrir la fractura.
Y mientras tengamos una oclusión adecuada del paciente y podamos mantener cerrado completamente, va a ser favorable la reducción. Enviudé hace 40. Informe no pasa nada. Muy bien, ¿sí? ¿Listo? Bien. ¿Se acuerdas que nos desplaza la plasma? Entonces les comentaba yo que hoy en día prácticamente tenemos dos tratamientos más comunes. Uno es lo que es el bloqueo intermaxilar, que es conocido como fijación intermaxilar, que es la reducción cerrada. Y les mencionaba yo que cuando hay fracturas múltiples, multifragmentarias, fracturas colminutas, como se conocen, que son muchos pequeños fragmentos en un hueso que está fracturado, y más si es mandíbula, va a haber mucha inestabilidad y la pérdida de hueso se puede presentar. Por consiguiente, si mantenemos la boca cerrada por completo con una oclusión estable y adecuada del paciente, podemos tener entonces una buena reducción y con un resultado un poco mejor que con otro tipo de tratamientos. Y definitivamente, el utilizar las placas con los tornillos para recibir una fractura va a ser el mejor tratamiento, definitivamente. ¿Por qué? Porque el paciente prácticamente entra en función inmediata, ¿no? Saliendo de quirófano, el paciente ya abre, cierra su boca, obviamente nos implica una alimentación mucho más adecuada. Con lo que es la fijación cerrada, que es la fijación intermaxilar, el paciente tiene que estar tomando todo licuado prácticamente. En cambio, cuando hablamos, pues el paciente alguno va a comer algo duro, ¿verdad? Como una semita, una manzana o que tenga que masticar o por el estilo, ¿no? Pero el alimento es más suave, el alimento va a ser mucho mejor en esas condiciones. También hablamos de la situación del habla y por otro lado también hablamos de la higiene bucal, que es mucho mejor. Entonces, definitivamente utilizar lo que es un procedimiento de fijación interna con placas y tornillos va a ser el que mejor resultado va a dar para el paciente. Sin embargo, también tenemos que hablar de algo que desafortunadamente se presenta muy comúnmente, la economía de un paciente. En la economía de un paciente, a veces tener que pagar al anestesiólogo, tener que hablar al quirófano, que aunque ese paciente es de manera ambulatoria, pero se opere y una vez que se recupera de la anestesia, egresa, además las placas ya involucran un tratamiento, un costo mucho mayor para el paciente. Pero, en cambio, si hablamos de las placas, pues sí la diferencia económica es bastante amplia entre uno y otro tratamiento. Y muchas veces los pacientes llegan pues, con una situación escasa en ese sentido, y pues ahí es donde también hablamos de una diferencia en lo que en un momento representa entre un tratamiento y el otro tratamiento, ¿no? El tratamiento conservador, que es la fijación o el bloqueo intermaxilar, tiene estas características. ¿Es fácil de usar? Sí, pero es muy laborioso, ¿eh? Tiene que estar uno colocando, ahorita lo vamos a ir a ver en qué consiste, pero tenemos que colocar alambre tras alambre, hay que saberlos colocar, hay que saberlos girar para que esa barra quede totalmente fija bien, tiene que ser muy dorado. Es barato, rápida, entre comillas, porque si nos llevamos fácilmente unos 45 minutos. Ventajas se puede hacer con anestesia local en el consultorio, es menor grado de complicación. Obviamente es menor el riesgo interoperatorio como tiene con la situación, biológicamente es conservadora, pero mientras haya una buena estabilidad oclusal nos va a dar un buen resultado de una reducción de fractura y lo que es, pues, no hay implantación de elementos extraños que se metan. O sea, cuando hablamos de que en un momento se tengan que implantar elementos extraños, nos referimos que las placas se deben de dejar ahí, no se dejan prácticamente. Yo de todo lo que he reducido de fractura, solamente he quitado una placa y porque había una fractura combinada de un LEFOR 1 con un LEFOR 2 y estaba en una fractura muy alta
y tuve que unirla prácticamente a los huesos propios de la nariz, tuve que levantar hasta allá para poder unir unos tornillos. Y obviamente el paciente, si ustedes tocan su nariz en los huesos propios de la nariz, van a ver que es una piel muy delgadita apenas, y obviamente pues eso, teniendo una placa, pues hace un abultamiento que no nada más es la sensibilidad y la sensación, sino también un efecto un poquito antiestético. A los 3 meses de haber reducido la fractura tuve que entrar para quitar esa placa, pero es la única situación en la cual yo, cuando menos personalmente, he tenido que quitar una placa después de haber reducido. Las demás, biológicamente y biomecánicamente, son bastante funcionales, no hay que retirarse en el paciente. Y si hablamos de respuestas alérgicas, pues, comenta, se publica que sí hay reacciones alérgicas, pero hasta ahorita yo no he encontrado ninguna respuesta alérgica en los pacientes. Entonces, bueno, estas son las características. Desventajas que nos da este tratamiento. Dificultad en la alimentación. Como tiene la boca cerrada el paciente, pues tiene que ser todo molido, todo tiene que ser desmenuzado, todo es licuado, es más que nada es licuado, una dieta es licuada. Esto involucra pues, pérdida de peso, ¿verdad? Que para algunas situaciones pues, no puede ser tan malo, pero obviamente sí. Y tal vez algo que yo he visto y últimamente más en los pacientes que son muy incómodos para ellos. Se desesperan mentalmente, como que no aguantan tener la boca cerrada, se incomodan, se ponen de mal humor. Antes yo no sé, pero antes era muy fácil que esos pacientes aguantaran sin ningún problema, porque hablamos que son prácticamente 2 meses, ¿no? Bueno, depende del tipo de fractura, pero yo he visto que hay pacientes que no tienen capacidad. Yo no sé, a lo mejor lo que he visto es que pacientes que están relacionados con trauma por golpes, por riñas, lo que he notado en algunos casos es que muchos están relacionados con drogas. Y el hecho de que estén con drogas también hace que no tengan como que la resistencia mental para soportar este tipo de procedimientos. Entonces, yo creo que por ahí también va algo por el estilo, ¿no? Obviamente, pues es una higiene deficiente, ¿no? Porque el paciente, pues todo se va acumulando entre los dientes, terminan con problemas periodontales. Yo cada 10 días les quito las ligas y aunque esté como esté, les hacemos una higiene bucal bastante importante para que no te tengan. Pero ahorita vamos a ver en qué consisten las ligas. Por consiguiente, como la articulación temporomandibular no está en movimiento, ¿verdad? No está en un aspecto funcional, pues vamos a tener problemas de una falta y una rigidez en la propia articulación. Pero bueno, tampoco los problemas son muy significativos. Después de que se abre la boca y se quitan estos aditamentos que los vamos a ver, si comenzamos con unos 3, 4 días en que el paciente no puede abrir bien su boca y tiene problemas con su articulación. Esto se comienza a recuperar sin ningún problema. Lo mismo también ocasiona distrofia en lo que son los músculos masticadores porque no están funcionalmente activos, pero también no tiene ningún problema, ¿no? En algunas situaciones, pues puede haber un riesgo respiratorio neurológico con el paciente por mantener la boca cerrada, pues más como son respiradores bucales, ¿no? Y eso sí es algo muy importante porque cuando son respiradores bucales, entonces habla de que a través de la nariz no pueden respirar. Y hay que ver si patológicamente hay un problema importante y eso puede estar asociado desde un tipo de rinitis, una reacción alérgica a lo que es el proceso estacional y que obviamente pues ocasiona un proceso inflamatorio en la nariz y que por consiguiente el paciente tenga o se convierta en un respirador bucal. También obviamente hablamos de pacientes con obesidad importante, pacientes que en un momento tienen esos problemas de lo que en un momento son procesos inflamatorios en la faringe y que no son respiradores normales a nivel nasal, sino son respiradores bucales y al mantener la boca cerrada, pues obviamente puede haber un problema de esa naturaleza. Sin embargo, pues obviamente cuando eso pasa, nos tenemos que apoyar con lo que es el especialista respectivo para que en un momento dado pues se pueda mantener la vía aérea nasal abierta para que este paciente no tenga ningún problema en ese aspecto, ¿no? Y pues al haber la acumulación de alimento, al estar totalmente sin función, hay un poco más de riesgo en lo que es una infección. Pero sabiendo manejar bien el antibiótico, los medicamentos, como de momento debe ser, no tiene que tener ningún problema de esta naturaleza, ¿no? Y aquí comenzamos a ver, por ejemplo, en este paciente, ¿no? Vean lo que son los alambres que se colocan. Estas son unas barras que se aplican directamente sobre los órganos dentarios y estas barras tienen que ser unidas de alambre por alambre en cada uno de los órganos dentarios. Tienen su dirección, tienen su forma y tienen su aplicación de fuerza. Si no se da fuerza necesaria, ese alambre queda flojo y esa barra se va a estar moviendo y por consiguiente va a estar inestable la fractura. Si cuando lo están colocando se pasan de fuerza, pues lo van a romper y hay que volver a repetir todo el procedimiento. Entonces tiene su forma y su chiste como todo. Si ustedes observan, tiene unos vástagos que en un momento dado permiten que las ligas se unan
a través de la parte superior con la parte inferior, y esto ya mantiene la boca totalmente cerrada, ¿no? Eso permite. Esta radiografía la tomé del internet, porque antes, fíjense lo que hacían. Actualmente no hacemos esto, pero antes lo que hacían era esto, quitar el central. ¿Para qué? Para que a través de ahí se pudiera alimentar. Pero no, bueno, antes lo hacían así. Actualmente sí sabemos, en la parte retromolar hay un espacio, y por ese espacio el alimento licuado entra sin ningún problema y se puede alimentar, ¿no? Luego también, pues, obviamente, además del alimento licuado, que consiste, a veces a algunos les gusta, ¿no? Por ejemplo, el pollo bien licuadito, con algunas verduras, puede ser una muy buena alimentación, caldo de pollo, sopas, pastas, que en un momento también se pueden aplicar, jugos de verduras que en un momento se utilizan, el ensure, por ejemplo, también se puede aplicar al paciente. Entonces hay formas de mantener bien a este paciente estable en el sentido de su nutrición, ¿no? Pero siempre tenemos que tomar en cuenta lo que en un momento representa el hecho de mantener la boca totalmente cerrada, ¿no? ¿En qué situaciones se llega a ocupar? Fracturas condiles o subcondiles en forma más específica. Ya les había comentado que en un momento dado, pues esto tiende a ser una situación por la complejidad quirúrgica que representa el cóndilo. Sin embargo, recuerden que si este cóndilo se acuesta más allá de 90 grados, y eso lo vemos en la radiografía de Town, por el desplazamiento del cóndilo ante la tracción del músculo pteriomaxilar, eso nos está implicando que este tratamiento no va a ser funcional. Se tiene que entrar quirúrgicamente para levantar lo que es el cóndilo y tener un resultado favorable. En pacientes pediátricos, ¿por qué? Porque las barras en los pacientes pediátricos no funcionan. La forma que tienen los órganos temporales no permiten que los alambres se puedan meter alrededor de ellos. Entonces, esto se va a desplazar. Las barras se salen de su lugar y no permiten. Entonces, en un paciente pediátrico puede ser importante tomarlo en cuenta, pero también con cierta fijación. Porque además, porque los pacientes pediátricos, recordemos que tienen dientes temporales y dientes permanentes. Entonces, tenemos una fractura, el colocar las placas en los pacientes pediátricos, por un lado, puede ser que terminemos perforando los dientes temporales, y por otro lado hay que tomar en cuenta el crecimiento que una placa puede interferir con todo eso. Entonces, ahí las fracturas de fijación rígida pueden ser totalmente contraindicadas, pero ciertos tratamientos de fijación intermaxilar, no las barras, sino ahorita vamos a ver otro tipo de alambrado, puede ser utilizado en los pacientes pediátricos, ¿no? Fracturas de apófisis coronoide, les había dicho que en un momento dado la coronoides es un poquito compleja. Es mantener la boca cerrada y esperar que esa fractura, esa coronoide se pueda unir de una mejor manera, puede serlo, y esto es bajo la fijación intermaxilar o un tratamiento conservador. Trazos que son favorables, pues se reducen bastante fácilmente con ese tipo de situaciones. Y las fracturas conminutas que les había yo mencionado ya, lo comenzamos a manejar así. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos algunos casos en pacientes pediátricos en el cual se utilizan este tipo de alambrados. Miren, este es un alambrado que en un momento dado se unen a través de los alambres de los pacientes, se fijan completamente, y esto nos permite que se vayan reduciendo las fracturas. Si ustedes observan en esta imagen, aquí tenemos un alambre, miren, y aquí tenemos otro alambre, ¿sí? Esto se conoce como alambrado circunvestibular. ¿En qué consiste? En que colocamos un alambre que atravesamos la mandíbula y le damos la vuelta completamente y lo sacamos al medio externo. Y en las apófisis piriformes, aquí hacemos un pequeño agujero. Colocamos un alambre y lo bajamos por la incisión que se realiza en la parte medial de lo que es el maxilar superior. Y estos dos alambres se unen, se entorchan. Esto sucede tanto de un lado como del otro lado. ¿Qué va a pasar con esto? Que estos alambres, al cerrarse, van a permitir que la fractura, más que nada, va a permitir que se inmovilice la boca, se mantenga la relación oclusal y por consiguiente se pueda reducir una fractura. Entonces, este es un buen procedimiento que podemos utilizar para este tipo de situaciones. Y este tipo de alambrados, no sé si lo puedan ver más o menos, pero son unos alambrados que nos permiten unir y mantener la boca también totalmente cerrada, ¿no? Que son tratamientos diferentes asociados o relacionados con la fijación intermaxilar. Bien, la reducción abierta. Con la reducción abierta nos vamos a referir que es una reducción no rígida, sino es una reducción en la cual colocamos nosotros los alambres en forma directa. O sea, hagan de cuenta que unimos al alambre totalmente, o unimos a la fractura, los trazos de fractura los unimos con alambres haciendo dos perforaciones. Obviamente aquí tenemos que utilizar lo que también conocemos como una
fijación intermaxilar, porque el alambre nos permite unir la fractura y esto lo hacemos en fracturas desplazadas. Y ya con lo que son las barras que hemos comenzado a ver, nos permite reducir la fractura completamente. Y después tenemos unas placas que tenemos unas placas semirrígidas, que son las mini placas que ustedes ya vieron en lo que sería en cirugía ortognática, que son las que más llegamos a utilizar, son las más comunes. Y hay unas placas que son consideradas por ASIF, que son unas placas mucho más fuertes, más rígidas, ¿no? Este tipo de placas que son mucho más fuertes, a mí en especial no me gusta, porque la otra prefiero que haya un pequeño movimiento. Ese pequeño movimiento permite que no se tengan problemas con la articulación, por un lado, y por otro lado nos permite que haya una mejor osificación y una mejor formación de callo óseo. En cambio, las que son muy rígidas, a veces nos terminan teniendo problemas un poco con lo que es la articulación temporomandibular y por otro lado, estas ante una fuerza inadecuada o que la placa no esté bien puesta, terminan desplazándose los tornillos, desplazándose la placa y teniendo problemas de apertura con la fractura que en un momento queremos reducir. Entonces, estas son formas relacionadas. Vean, por ejemplo, aquí comenzamos a ver lo que es la colocación de placas en una fractura parasinficiaria. Esta es una también fractura parasinficiaria. Y en este tipo de situaciones siempre se recomienda que se coloquen dos placas, miren, lo más superior posible sin que involucre los ápices y la parte más inferior. Y lo que hemos mencionado en un concepto, este tipo de placas tienen un puente que en un momento pues, me permite colocarlo, el puente en el trazo de fractura, colocar las dos placas en lo que en un momento, los dos tornillos, perdón, dos de cada lado, que me permite perfectamente facilitar la reducción de fractura. Estas son las mejores placas que podemos utilizar cuando se tiene un puente que va a estar relacionado precisamente sobre el trazo de fractura, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que es unas fracturas a nivel ya de lo que es la región canina y también, como pueden ver, pues, también utilizamos los tornillos respectivos, dos de cada lado, cuando menos, y lo que es la unión en la parte inferior y parte superior. Si esto nos permite realizarlo, va a ser el mejor procedimiento. Obviamente se tiene que tener mucho cuidado con lo que sea nervio mentoniano para no dejar una situación expuesta, ¿no? Las precauciones, cuando se colocan los tornillos, obviamente se tiene que tener cuidado de no dejarlos o no ocasionar problemas en los ápices dentarios. Por consiguiente, también se tiene que tener mucho cuidado cuando hablamos de colocarlos en lo que es el nervio dentario inferior, el cuidado con el nervio mentoniano que tenemos que tomar en cuenta. Y en situaciones de mandíbulas atróficas hay que tener, híjole, ahí es con mucho cuidado porque a veces los pacientes tratan de colocar una barra, o una prótesis, cuando son muy atróficas, pues va a estar prácticamente la prótesis sobre la barra o la mini placa. Y esto obviamente va a tener problemas muy importantes porque se van a estar irritando los tejidos blandos y por consiguiente inclusive hasta pueden terminar perforando la mucosa, ocasionando una exposición de lo que es la placa. Y eso me puede traer como consecuencias infecciones que va a ocasionar que la placa no permita la unión adecuada del hueso y termine exponiéndose con un proceso infeccioso que puede ser mucho más complejo. Y en los niños, les comentaba que colocar las mini placas es un poquito complejo por la relación que se tiene con los gérmenes dentarios. Entonces son precauciones que nada más debemos de tomar y considerar. Vamos a dejarle aquí y nos vamos a ver, por favor, el miércoles a la 1. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Nada, bueno.